Sabor a tequila. Escrito por Yuri-san. Narrado por Candy. Capítulo 13. El coyote. Tequila, Jalisco, octubre 2018. Había caído la noche nuevamente. Hiro estaba en su habitación tranquilamente recostado sobre su cama. Aún no podía estar sentado y bueno, al estar parado era bastante agotador. Y no tenía sentido que lo estuviera si estaba cerca de su cómoda cama. Se encontraba revisando su computador, checando proyectos que no había terminado a pesar de que su tiempo se ocupaba en otras cosas. Una de otras esperar las visitas y ahora llamar como mensajes de Miguel. También intentaba continuar con sus trabajos, aunque se hubiera ido de Londres. Aún tenía contacto con varias compañías que requerían de sus conocimientos y sus habilidades con la tecnología. Así que deba continuar con todo aquello que no había revisado esos días de no haber estado en casa o haber salido a escondidas. La verdad, él sentía que lo estaban atrasando mucho. Aparte también esperaba la llamada de su hermano mayor. Tenía casi 2 semanas sin hablar con él o con toda su familia, y no más por sus aventuras, sino el mayor de los Hamada también tenía trabajo y cosas que hacer en su día, que a veces pasaba, que ninguno de los dos podía comunicarse. Ya tenían vidas separadas, desde que el mayor se había mudado después de haber terminado sus estudios, pero aún así eran muy unidos. Tarashi cuidaba a su hermano, lo protegía hasta de sí mismo. Sacudió la cabeza rápidamente queriendo sacar esos pensamientos que se comenzaban a formular en su mente. No quería recordarlo. Habían pasado tantos momentos hermosos en sus últimos meses que no quería empacarlos con sus momentos más oscuros y el pasado que aún lo perseguía. Lo sentía. Al sentirse un poco tranquilo, con la mente ya despejada y dejando aquellos pensamientos de lado, suspiró profundamente, regresando a su revisión de proyectos, a pesar de sentirse que estaba atrasado. Sabía muy bien que iba adelantando con varios de ellos. Sabía que tenía aún tiempo, pero quería trabajar un poco más en ello. Tal vez no tendría tiempo de ver a su novio, cosa que eso sí le molestaba. Tan rápido se había acostumbrado a la presencia de Rivera, que no podía vivir sin él. Era parte de sus pensamientos todo el tiempo. Era una razón para alegrarse y vivir, para seguir luchando, para no dejarse caer tan fácilmente. Él era la única razón por la que quería seguir aquí, en este lugar. Pero sí quería tener ese futuro con su novio, cumplir esa promesa que se hicieron esa noche y esa mañana después. Debía trabajar duro, debía ayudar al hombre en lo que pudiera. Wow, no recuerdo la última vez que vi esa sonrisa melosa en tu cara. Hiro dio un salto de golpe. No esperaba eso. Revisó la pantalla y se dio cuenta que estaba ahí presente su hermano mayor, mirándolo como se ponía con cara de baboso, todo enamorado. Eso le provocó un fuerte sonrojo. Ya era hora de ponerse a gozarse a sí mismo. ¡Cállate! Una carcajada un poco estruendosa se escuchó por las bocinas. Era noche, así que buscó en la mesita de noche cercana, donde estaban sus audífonos. No quería pararse así que se
estiró lo más que pudo para evitar lastimarse. Aún le dolía el trasero, gracias al salvaje de su novio. Bueno, no se quejaba en realidad, pero así eran las cosas. Solo en ese momento lo odiaba un poco, solo un poco. Y solo era cada que intentaba sentarse. ¿Sucede algo malo? Puedo notar que tienes un poco de dolor. Estoy bien. ¿Estás seguro? Hiro solo asintió. Él estaba seguro. Estaba bien. Seguro que nunca. Maravilloso. Solo le dolía un poco el trasero porque la noche anterior había tenido el mejor momento de su corta vida con la persona que más ama en el mundo, aunque mexicano, que lo hizo volver a vivir. Perdón por no haber estado el día de ayer. No iba a negarlo, estaba bastante feliz por ello, porque él tampoco había estado. Si se había acordado de la existencia de su hermano mayor o algún miembro de su familia, no se había acordado de nada ni nadie. No le importó. En él solo había aquel momento, solo existía eso. ¿Cómo están todos? Lo mismo, papá y mamá trabajando, igual yo, los chicos igual, tus amigos preguntando por ti. Y ya sabes, dando clases, trabajando, nada ha cambiado. Fueron minutos, casi se sintieron como horas. El tiempo que había pasado entre ambos platicando, contándose las nuevas, contándose lo que sucedía en sus vidas. Claramente Hiro omitía muchas cosas. Aún no estaba completamente seguro de contarle a su hermano. No es que confiara, solo que sabía bien que se volvería sobreprotector. Tal vez sí siempre lo había sido, y más desde ese acontecimiento, pero ahora no quería ser protegido por su hermano, sino por los brazos del otro hombre. Un hombre alto, de piel morena, canela, a luz de la luna, una mirada clara y oscura a la vez, ojos chocolate, cabello lacio, castaño, sedoso, que sus dedos fácilmente pueden pasar por ellos. Un lunar arriba de esos finos pero carnosos, con un sabor a la más dulce miel, amargo y adicto, como aquella bebida que en esas tierras. Unos brazos fuertes para sostenerlo, y más cuando necesitaba ser protegido. Una sonrisa tan hermosa que iluminaba sus mañanas, aunque se levantara de la peor manera. Se quedó mirando unos segundos por la ventana, escuchando a lo lejos que su hermano hablando. Estaba ido, hipnotizado, hasta sentía que alucinaba. Miraba cómo aquel hombre de sus pensamientos entraba por el lugar. Esa imagen se veía tan real, cómo subía por el balcón, cómo entraba por la ventana, cómo se acercaba a él. Con todas aquellas noches donde iba a visitarlo a escondidas. Miguel, hola mi amor. Se quedó nuevamente mirando. No pasó mucho tiempo cuando se dio cuenta que esto realmente no era una ilusión. Era totalmente real. Había dicho el nombre de su novio. Lo tenía al frente. Y de paso su hermano estaba ahí mirándolo por la pantalla de su computadora. ¿Hiro? ¡Tadashi! Estaba muerto. Pero sí, bien muerto. Su hermano lo había escuchado pronunciar el nombre del hombre que ahora
estaba ahí dentro de su habitación, lo único que lo mantenía tranquilo y no a punto de lanzarse por el balcón por el cual Miguel había subido. Era que como traía los audífonos puestos, Tarashi no había escuchado el saludo del mayor. Hiro, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Un poco cansado, es muy tarde. Necesito dormir. Se escuchaba el de nerviosismo en su voz. Estaba demasiado nervioso, porque casi orina todo por andar de adolescente, puberto enamorado. Aún con la hormona muy alborotada y bastante, solo quería colgar para lanzarse sobre el hombre, arrastrarlo a su cama y no salir de ahí en días. Bueno, si tú lo dices. Sí. Mostraba su sonrisa más forzada y sincera del mundo. Algo difícil de cumplir. Hasta parecía que tenía un tic nervioso en el rostro. Pero debía hacer algo para evitar la conversación más incómoda que esperaba tener en algún momento. Que tuviera el valor para decirle a su hermano mayor que andaba con alguien. Y ese alguien es 15 años más grande. Por cierto, ¿quién es Miguel? Y ya estaba acabado, completamente acabado. ¡Dios mío! ¡Es muy grande! Me tengo que ir, hermano. Dile a mamá y papá que los amo. ¡Adiós! Sin dejar que su hermano respondiera, cortó la llamada y cerró su computadora lo más rápido posible. Era mejor evitar algunas cosas o acabarlas rápido, o terminaría lanzándose, y ahora sí, no mentía. Si lo hiciera y nadie lo pretendía, bueno, el hombre fuerte a él tal vez sí lo haría. Miguel, un poco sorprendido por la actitud de su novio, solo se quedó ahí, esperando a que el otro saliera de esa crisis en la que se había metido. ¿Amor? Hiro levantó la mirada para encontrarse con los ojos chocolate al hombre frente a él. Estaba sonrojado, nervioso y sudando, bastante frío. ¿Sí? ¿Sucede algo? Hiro respiró profundo, inhalando y exhalando, calmando su respiración y su estado. Ahora podía hablar más tranquilo. Mi hermano casi se da cuenta. Escuchó cuando dije tu nombre. Ya veo. Sin pensarlo, como reflejo, Hiro se tapó el rostro con las mangas de su suéter color café claro. Era bastante holgado. Realmente era uno que le había robado un día a Miguel. Pero ese era un tema el cual no se hablaría el día de hoy. Dije tu nombre mientras te veía con cara de embobado. No podía creerlo. Era un hombre de 20 años, un hombre que había vivido solo, un hombre que estuvo a punto de casarse, un hombre que tiene al novio más perfecto a la faz de la tierra. Y dejaba que sus pinches hormonas lo hicieran actuar como colegiala de escuela católica. Seguía tan conectado en su crisis existencial que no se había dado cuenta en qué momento su novio se había acercado a la hincándose frente a él para pasar sus brazos por su cuerpo, rodeándolo con fuerza, provocando que Hiro levantara la mirada, se sonrojara mucho más, si es que era posible. Ya tranquilo, un error le pasa a todos. Cuando vuelvas a hablar con él, le dices
que recordaste que debías pedirme arreglar el baño como aquella otra vez. Tal vez en segundos anterior no era muy posible que se sonrojara más, pero ahora sí parecía un tomate, ya que había recordado muy bien lo que había pasado esa vez en el baño. Si no hubiera sido por su tía, podría jurar que lo hubiera hecho ahí mismo. Pero si él se enterara, podían matarte. Bueno, no, mi hermano, es demasiado bueno, pero si hace algo, lo hace. Tranquilo, amor. Ya te dije que puedes decirle. Hiro asintió, tranquilizándose más. Estar entre los brazos del hombre lo calmaban demasiado, y más estar ya por fin ambos recostados sobre la cómoda cama. Hiro sentía las manos espesas pasar por sus revoltosos cabellos. Sentía cómo también pasaban por su espalda. Disfrutaba el momento. Estaba más relajado. Ya tenían así minutos ambos recostados, sintiendo la fresca brisa de una noche de octubre, colándose por la gran ventanal. ¿Cómo sigues, amor? Mejor, mi amor. Miguel sonrió al saber que su novio estaba tranquilo. ¿Y lo otro? Hiro sintió cómo la sangre se le subió a la cabeza, porque sabía muy bien de lo que le estaba hablando. Eso, bueno, es que aún duele un poco. Se levantó de la cama, quedándose sentado, con sus tobillos chocando sus muslos. Había sentido esa pequeña incomodidad al ponerse en esa posición, pero la había ignorado por estar más nervioso y sonrojado. Miguel solo lo miró, levantándose igual y quedándose sentado frente a él. Perdón, amor. Creo que fui muy duro contigo. ¡No! Sintió otra vez la sangre subirse a las mejillas. Al parecer esa noche era de ponerse nerviosos y sonrojar a Hiro a toda costa. Digo, no, es solo que... Comenzaba a jugar con sus dedos, mostrando lo nervioso que estaba. Sí, al parecer sus hormonas y su actitud de colegiala puberta estaba subiendo a flote otra vez. Al darse cuenta, bajó sus manos de golpe, regañándose mentalmente. Debía comenzar a comportarse como un hombre adulto, no como lo hacía. Pero lo odia evitarlo. Ese hombre lo ponía nervioso. ¡Qué amor! ¡Qué bueno! Nunca había estado con nadie. Ni con... Hiro lo negó rápidamente, moviendo la cabeza rápidamente. Estaba sonrojado, nervioso, y en su mirada se mostraba algo de dolor. Miguel entendió rápidamente que el recordar a esa persona le dolía mucho al joven. Aún no sabía bien qué le había hecho, pero entendía que nada bueno. ¿Quieres hablar? El joven levantó la vista, mirando a los ojos a su novio. Miguel notó lo cristalinos y húmedos que estaban. Sin pensarlo, una vez más, levantó una mano limpiando las lágrimas que se escapaban de esa mirada triste y dolida. Está bien, amor, ya no llores. Cuando estés listo, dime. Hiro solo asintió, levantándose. Hizo brazos al hombre, ocultando su rostro. No quería llorar, no quería hacerlo, y menos con su novio ahí, en su habitación. Quería disfrutar del momento.
quería sentirse cerca de él y sentirse amado. Quería saber lo que era volver a amar sin medida y no lamentarse de algo que ya fue. No reprimirse por lo que ya había pasado, porque eso era solo algo que fue y no que estaba presente. Pero aún así tenía miedo de volver a vivir eso, de recordarlo, porque sabía bien que si Kyle volvía a su vida, ahora sí terminaría lo que había iniciado. Amor, ¿estás bien? Hiro levantó la mirada. Estás temblando, amor. Perdón, solo cosas. Miguel se inclinó un poco, tomando con una mano el mentón del joven, dirigiendo sus labios al rostro blanquecino, uniendo sus labios. Quería calmarlo, quería que estuviera tranquilo y que pudiera disfrutar del tiempo que tenían juntos a escondidas de todo el mundo. El beso inició como solo la unión de sus labios, algo inocente y puro, algo lleno de un amor tan limpio, tan blanco, un amor de cuento de hadas, que poco a poco fue aumentando, mostrando todo el deseo y la pasión que sentían por dentro. El momento que había pasado en nerviosismo, el miedo, la desconfianza y depresión había pasado a segundo plano. Había sido completamente olvidado. Ahora solo importaba el sabor que los labios del otro emprendían. Una dulce miel llena de un licor embriagante. Miguel. Sí, mi amor. Ninguno de los dos se separaban. La respiración era importante, pero había pasado a segundo plano. Solo quería el sabor de sus labios y pronunciar sus nombres a cada momento. Estuviste... Toma. Miguel se separó. Sentía un poco el nerviosismo de correrle el cuerpo. Sé unos caballitos con Marco. Ya veo. Perdón, amor, por... Hiro sonrió con picardía. Le encantaba ver a su novio nervioso, y eso que eran muy pocas veces desde que habían iniciado. Casi nunca lo veía de esa manera. Pero, ¿y si quiero probar más? Miguel se sorprendió cuando sintió los labios de Hiro sobre los suyos. Pero más sentir el colchón y las suaves sábanas blancas contra su espalda. Pero ni iba a quejarse en lo absoluto. Tener al joven sobre él era algo que deseaba esa noche, algo que deseaba que pasara y al parecer sí se cumpliría. Hiro se separó un poco de Miguel para poder tomar un poco de oxígeno que ocupaba, aunque él tenía una misión completamente diferente en mente, dejando la camisa de Miguel para desfajarla y poder abrirla. Maldita sea, si nunca usas camisas, porque ahora sí. Miguel soltó una carcajada al ver al joven frustrado teniendo que desabrochar botón por botón la prenda, designado todo el tiempo, porque su novio hoy sí había decidido usar la prenda que le estorbaba. Déjame, te ayudo, mi amor. Pasó sus manos sobre las finas y delicadas de Hiro, removiéndolas, para él ahora recargarse de los botones, de quitarse la camisa y lanzarla
por alguna parte de la habitación, donde no importaba en lo absoluto dónde quedara. Lo importante era que ya no les estaba estorbando, que ahora estaba por ahí tirada, que no se interponía entre ambos. Hiro aprovechó el momento para quitarse el suéter holgado de Miguel que traía puesto, revelando que bajo esta solo traía un par de boxer ajustados. El moreno sonrió al verlo, aquella piel blanca constatando contra esa prenda negra, y aún tenía las marcas en el cuello que le había dejado la noche anterior. Tantas ganas de sus adentros de dejarle muchas más. La unión de sus labios volvió a hacerse presente entre ambos. El poder, aunque sean sentir la cálida piel de sus torsos, era suficiente, pero ellos querían más. Ya estaba más, mucho más. Solo querían sentirse. Así que no se sintieron más de esperar. No podía hacerlo. Las pocas prendas que les quedaban habían desaparecido por completo. Ya no estaban interviniéndose entre ambos. Ya no estaban para molestarlos. Hiro soltaba leves suspiros a sentir las manos de Miguel recorrer su piel desnuda. Intentaba ahogar sus gemidos cubriendo su boca con una mano. No quería que su tía despertara y se fuera a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en la habitación del joven. Lo que ocurría entre esas 4 paredes era algo que solo a ellos dos le concernía. Era algo que solo a esos 2 cuerpos, sosteniéndose de una forma que no muchos podían comprender, les importaba. Solo ellos dos y nadie más. Los labios de Miguel comenzaban a recorrer el cuerpo del joven, desde el cuello con mucha lentitud, dejando en camino de besos húmedos y marcas que pronto se volverían moradas. El cuerpo de Hiro se erguía al contacto de los cálidos labios de Miguel contra su piel. Era una sensación que recorría todo su sistema nervioso, provocando que su cerebro ya no le hiciera caso a la cordura, sino solo al placer que lo estaba dominando. Estaba nuevamente a la merced del hombre. Solo una vez había estado juntos, solo una vez habían hecho el amor, solo había pasado unas cuantas horas desde que se habían entregado en cuerpo y alma por primera vez. Y aquí estaba nuevamente, entre sábanas blancas, suspiros y gemidos ahogados, proclamándose dueño del otro. Los labios del moreno se posaban en el anterior de las piernas del joven, besando, mordiendo y degustando la tierna y delicada piel en ellas. Aún no jugaba por completo con el cuerpo del hombre. Solo quería verlo temblar bajo su propio tacto. Solo quería verlo volverse loco por ello. Miguel. El mencionado sonrió con malicia. Sabía que Hiro ahogaba todo ruido que salía de su boca, pero al escuchar su nombre salir de esos pecaminosos labios, lo volvía loco. ¿Sí, mi vida? Miguel dejó de jugar con la piel sensible y ardiente de su novio, y a gatas lloviendo, para estar cara a cara. Mirar esa carita sonrojada, con labios hinchados por besarse, con una fina capa de sudor cubriéndola, con delicadas lágrimas de excitación escapándose
de esos ojos cerrados. Por favor, ¿qué? Por favor, tómame. Esa sonrisa en los labios de Miguel era amplia. Escuchar esas dulces palabras, ese pequeño ruego, esa orden o deseo, era lo único que necesitaba para poder continuar con lo que debía seguir. El consentimiento de lo que hacían no era obligado, solo amor que se demostraban. Sus manos pasaron a las piernas de Hiro, separándolas y alzándolas para colocarlas suavemente sobre sus hombros, dándole la facilidad que él ocupaba. Hiro lo miraba con ojos entrecerrados. Cada movimiento, cada gesto que hacía, el rostro de Miguel estaba embelesado con la belleza y muscularidad del hombre. Lo hacía volverse loco. Sin pensarlo, tomó el rostro del moreno. Este sorprendido lo miró. Hiro tenía una sonrisa en su rostro, dándole la confianza que podía hacerlo, que podía entrar en él sin necesidad de preparar nada. Él estaba listo para recibir al hombre que ama. Solo ocupó asentir para transmitir todo ese mensaje a su novio. Miguel igual asintió, sin esperar más tiempo. Miguel, tomando su miembro y alineándose en la entrada estrecha del joven, entró de un solo golpe, provocando que saliera un grito que se pudo escuchar por toda la casa de la garganta de Hiro. Rápidamente se tapó la boca. Miguel, con miedo en su mirada, quería salir, pero el joven lo detuvo. Con una mirada y un gesto le indicó que siguiera. A pesar de aún estar sensible y lo suficientemente dilatado para el hombre, y aún sentía los estragos de la noche anterior, su cuerpo no estaba acostumbrado a ser invadido de esa persona. Así que el dolor aún estaba presente, pero se desvanecía rápido, así como los movimientos del vaivén. Hiro, a sentirse completamente lleno, a sentirse que solo había placer recorrer su cuerpo, levantó sus manos dejando al hombre hacia él para besarlo, para unir sus labios. En esas 4 paredes donde la brisa nocturna del octubre entraba por la ventana, donde las cortinas blancas se movían al compás del ligero aire que había, solo la pareja se amaba de una forma que solo ellos dos podían hacerlo, y solo ellos dos lo harían. Pero el momento no duró mucho. Al escuchar cómo la puerta de la habitación de Hiro era tocada, sabían que alguien en esa casa, en esa noche, había despertado. «Mijo, ¿estás bien?» Ambos se miraron a los ojos. Deteniéndose por completo, Miguel volvió a querer detenerse, pero Hiro no lo aceptó. Tenía que hablar. «Tía, perdón, hijo, es que escuché un grito y ruidos raros en tu habitación». Hiro intentaba contenerse, porque a pesar de que Miguel había querido detenerse, no lo hacía, y se le dificultaba hablar. Intentaba buscar la manera de hablar sin soltar un gemido fuerte. «Lo siento. Me golpeé el dedo chiquito. ¿Seguro?» «Sí». Aquello no había sido una respuesta para su tía, sino a lo que sentía. Miguel lo había tomado del miembro y comenzaba a bombearlo.
como a jugar con los pezones de Hiro usando solo su lengua. Su cuerpo solo tenía muchas sensaciones que ya no pensaba de manera correcta. Está bien, hijo. Buenas noches. Sí. ¡Ah! ¡Tía! Al escuchar que su tía se había ido por completo, Hiro volteó a ver a su novio, con un poco de enojo en los ojos. Miguel no pudo evitar enamorarse más. Se veía adorable, enojado. Hiro iba a hablar cuando fue callado por los labios del mayor. Tú dijiste que no parara. Una sonrisa pícara entre los labios del moreno se mostraba, una sonrisa de triunfo, una sonrisa que contagió al joven, porque era verdad. Estaba agradecido de que no se hubiera ido, de que no se hubiera detenido, de que siguiera ahí con él. Ahora no había ya nadie que los interrumpiera, solo estaban ellos dos, Hiro ahogando sus gemidos y gritos, arrugando las sábanas con sus manos y Miguel haciendo lo que se le antojaba con el cuerpo del joven, marcándolo por cada parte visible, que todos supieran que le pertenecía, que todos supieran que él ya tenía dueño, y ese dueño era él, solamente él, y nadie más. El cuerpo del joven debajo del moreno, tembloroso, por sentir aquellos choques eléctricos y calientes, recorrerle el cuerpo, sus piernas no le obedecían, su cuerpo ya no era de él, le pertenecía al hombre que lo tocaba, al hombre que entraba una y otra vez, el hombre que tocaba aquel punto que lo hacía querer gritar con fuerza, pero debía callar. No quería repetir el momento incómodo, solo quería amar y ser amado, solo quería sentir el calor del cuerpo de su novio. En el hinchar de la cama, los movimientos de los dos, los suspiros y gruñidos, era lo único que se escuchaba salir de esa habitación. El amor de ambos hombres era lo único que estaba importando, como nuevamente se entregaban en cuerpo y alma, como nuevamente estaban unidos, formando un solo ser. Hiro comenzaba a sentir los espasmos de su interior, apretando con fuerza el miembro del hombre, sintiendo cómo chocaba contra aquel dulce punto, cómo su vientre se volvía cálido, cómo estaba llegando al clímax. El vaivén de las escaleras de Miguel era más rápido, al igual que su novio comenzaba a sentir los espasmos recorrerle el cuerpo, como en su abdomen se acumulaba ese calor listo para salir, llenando al joven por dentro. En un último beso, en un último movimiento, una última embestida, el cuerpo de Hiro sintió los espasmos recorrerle el cuerpo. Un cuerpo erguido, manchado por el mismo, caía a la cama con la respiración agitada, con la mirada perdida, con el cuerpo cubierto por una fina capa de sudor, sus cabellos pegados contra su frente. Miguel sobre él, con la separación igual, agitada, sosteniendo un peso en sus brazos. La misma mirada perdida, el mismo sonrojo, el sudor cubriendo su piel morena. Ambos aún en el redilio de la pasión, ambos aún sintiendo cómo sus cuerpos unidos se relajaban. Miguel bajó lentamente, depositando un rápido beso en los labios del joven, haciéndolo que regresara en sí, regalándole una sonrisa. Te amo. Fueron las palabras que escaparon de los labios del joven, al sentir los de su novio besarlo. Yo también te amo, mi amor. Un beso más.
y una sonrisa bastó para que Miguel saliera lentamente de su novio, bajando las piernas del joven de sus hombros y acomodándose a su lado para recostarse y dormir con el joven entre sus brazos. Hiro se recostó de lado por igual, para ambos quedar frente a frente, abrazados y cubiertos con una ligera sábana, sin importar nada más. Dejaron que el sueño los dominara, para dormir entre los brazos del otro. Miguel cubría el cuerpo delicado de su novio. Ya debía irse. Ya estaba amaneciendo. El sol se comenzaba a colar lentamente por las cortinas blancas que se movían al compás del viento. Ya era tiempo de irse, y debía hacerlo lo más rápido posible, antes de que alguien lo viera salir de aquella ventana y bajar de aquel balcón. Miguel escuchó la voz adormilada de su novio hablarle. Él sonrió al verlo tan delicado, tan perfecto ante sus ojos. «¿Sí, mi vida? ¿Ya te vas, mi amor?» Suspiró. No quería irse. Era hermoso dormir entre los brazos de su novio y despertar con él a su lado, pero debía irse. Debía hacerlo. Aún el mundo no estaba listo para verse de ellos dos. «Sí, mi amor, tengo que trabajar en unas horas». Giró un poco adolorido, de la espalda baja. Pudo sentarse en la cama, cubriéndose con las sábanas. «No quiero que te vayas, ni yo, mi vida, pero si quiero tener el jacal terminado lo más pronto posible. Debo hacerlo, mi vida». Hiro suspiró. Era verdad. Querían irse juntos a su próximo hogar lo más pronto posible. Quería vivir juntos. Querían amarse sin miedo a ser molestados, interrumpidos, juzgados. «Y estaré muy ocupado durante todo el día». «Ya veo». Miguel se acercó una última vez, depositando un tierno beso en los labios del que ahora hacía un tierno puchero. «En la noche llevaré a mi hermano a uno de los bares. Tiene una presentación. Puedo intentar hablar con tus tíos a ver si me dan permiso de llevarte, a que conozcas más lugares de por aquí. Pues si un día tus amigos vienen y quieren salir». Hiro lo miró y soltó una risita. Eso lo animaba. Al parecer, tal vez en la noche podrían verse. «Entonces ponte más hermoso de lo que estás. Si es que es posible que en la noche saldremos». Un último beso, una larga y cortada despedida, y Miguel ya se encontraba saliendo por la ventana y en el balcón de la habitación del joven, corriendo contra el reloj antes de que el amanecer terminara y todos iniciaran sus actividades cotidianas, donde podían descubrirlo. Tequila, Jalisco, octubre 2018. Ya tenía 2 horas esperando a su socio. Tenía 2 horas ese bar de poca categoría, muy diferentes a los que acostumbraba en Londres. Lo habían citado temprano, pero debería haberse imaginado que estaría esperando horas. Sabía que su socio es mexicano, pero no creyó que llegaría horas después, casi 2 horas de retraso. «Perdóname, Kyle, pero tuve un pequeño inconveniente». «¿Pequeño? Tengo 2 horas aquí esperándote». «Ya, tranquilo, que tenemos toda la noche para hablar del tema ese. Así que no empieces». Estaba más que molesto. Él tenía cosas más importantes que hacer que estar en ese lugar. Su tiempo en México era muy poco. A principios de noviembre debía irse. Solo tenía días escasos para realizar todo lo que tenía. Recuperar a su prometido. Recuperar al hombre que por un malentendido lo dejó en el altar. Tenía que hacerlo todo
lo que fuera posible para llevárselo lejos de ahí. Estaba sumiso por sus pensamientos, que no había notado el escándalo que había, hasta que Ernesto le había hablado, provocando que dejara de seguir y su fantasía que su mente creaba. ¿Ves a ese hombre de ahí, en el escenario? Kyle volteó a donde estaba la banda tocando. Aquel hombre de alto, piel morena sonriente, con una actitud galante y coqueta que cualquier se le cruzara frente a él quedaría rendido a sus pies, sin importar si era hombre o mujer. Ese es... No, él es el hermano del Coyote. ¿Coyote? En estos suspiró y asintió. Miguel Rivera. Ese hombre es de trabajo honrado, pero es... Kyle volteó a verlo, dejando de lado a aquel hombre sonriente. Miró cómo Ernesto tomaba un trago de tequila de un solo golpe. Tomaba la botella que estaba en la mesa. Se servía otro trago y volvía a tomarlo de un solo golpe. Podía ver lo que le afectaba al hombre, cómo le quemaba la garganta. Pero no dejaba de beber. ¿Sí? Es de respetar, se ha ganado tanto poder en estas tierras que es muy difícil deshacerte de él. Mi pregunta es... Ernesto lo miró algo curioso, sirviendo otro trago nuevamente. Dime, ¿por qué me hablas de él? Ernesto suspiró, viéndolo nuevamente. Tenía que hablar, y lo haría. Él sabía tantas cosas, él mismo las había visto, él sabía todo lo que ocurría en estas tierras, más en Tequila. Tenía tanta gente que le decía todo lo que ocurría en esos rumbos. Tenía gente de suma confianza. Él es el... Ambos voltearon nuevamente al ver a otro hombre entrar sonriente, con la misma cara con el que estaba en el escenario. Pero esta iba acompañada de alguien que Kyle conocía perfectamente. El novio de tu novio. Sintió la sangre hervirle al verlos tan cariñosos. Cómo Hiro le sonría al hombre, cómo el otro lo besaba, cómo ambos no dejaban de sonreírse y mostrando el amor que se sentían, como ningún hombre, que era lógico que en esa región todos eran machistas y no soportaban a los homosexuales. Lo había visto minutos antes. A esos dos los dejaban hacer lo que quisieran. Pero aún así sentía ese maldito coraje al ver al hombre que una vez fue de él. Así que una zorrita, después de todo, esa maldita puta me las pagará. Pensaba para sí mismo, sentía rabia al ver eso, y se notaba en sus ojos, y en aquel vaso de cristal grueso, cómo se había craqueado en su agarre, como algunos trozos de vidrio comenzaban a encajarse en su piel. Tranquilo, no eres el único que quiere vengarse de él. No sé cómo le hace, pero como te digo, es difícil de deshacerse de él. ¿Acaso es un...? Ernesto movió la cabeza de un lado a otro, negando cualquier idea que el joven le fuera a decir. Ni lo pienses. Él no tiene ningún lazo con nadie. Como te dije, trabaja en la hacienda Santa Cecilia. Es el capataz y el más capaz de lograr que todo funcione en ese lugar. Kyle no podía soportarlo más, estaba más que enojado, sentía la ira recorrerle el completo, provocando
que no pensara conscientemente. Dejó el vaso de golpe contra la mesa de madera, ayudando a que se quebrara por completo. No le importó sentir cómo esos vidrios ahora sí le provocaban alguna herida y comenzaba a sangrar. Él solo tenía un pensamiento: ir hasta allá y llevarse a su novio, porque aún seguía siéndolo. No porque Hiro le hubiera regresado el anillo. Quería decir que habían terminado. Ya levantado, dejando la silla de lado con la determinación en su mirada, listo para dar el primer paso, sintió una mano retenerla. No te recomiendo eso. Como te dije, ese hombre tiene respeto de todos aquí. Y si te atreves a tocarlo, no saldrás vivo de este bar. Aparte, siempre está armada. Kai volvió a verlo, algo sorprendido. Ese hombre sí se veía algo serio y fuerte, pero nunca imaginó lo otro. Es un Auren que le dieron para proteger al niño bonito. No importa qué ni quién, solo su deber es defenderlo. A regañadientes, con ira en sus murmullos, tuvo que sentarse nuevamente en su silla, a mirar la maldita escena de la pareja, lejos de ellos besándose, mostrándose todo el amor que sentía con pequeños gestos, viendo la carita de Hiro, sonrojándose, como una vez se sonrojó por él. La pareja tenía rato que había entrado. Miguel veía cómo su hermano arreglaba todo en el escenario. No era una presentación formal, no era un concierto, era un recordar aquellos días de juventud, donde solían pedir permiso a los cantineros si podían tocar alguna canción para hacer amena la noche. Durante todo el camino Marco le había rogado a su hermano mayor que cantara, aunque fuera solo una. Así que, ¿cantarás? No lo sé, amor. Hiro se puso frente a él, con aquella mirada adorable, con sus hermosos ojos bajo aquellos cristales mirándolo directamente. No hagas eso. ¿Yo no hago nada? Miguel lo miraba nuevamente. Claro que hacía algo, y ese algo era controlarlo por completo. Ese algo era hacerlo su esclavo y terminar obedeciendo cada demanda, aunque fuera absurda. Está bien, pero solo una cantaré con él, solo por ti. Hiro sonrió. Sí, había logrado lo que había deseado escuchar, la hermosa voz de su novio. ¿Y me la dedicarás? Miguel le sonrió. Siempre eras demasiado tierno, demasiado hermoso. Claro que sí, mi vida. Pero ya sabes cómo es Marco. Tal vez escoja una de esas donde le dices cosas, sus verdades a alguien. Ya veo. Miguel notó esa mirada un poco decaída. Él sabía bien qué significaba. Su niño bonito estaba haciendo berrinche. Así que tomó a su novio de la cintura, pegándolo hacia él, sonriéndole y robándole un beso rápido. Pero podemos bailar una, y mientras bailamos, cantártela al oído. Hiro no pudo evitar ponerse tan rojo como un tomate, como la camisa que estaba usando su cuñado, y como las paredes del bar. Al sentir cerca el cuerpo del hombre, ocultó su rostro para que nadie lo viera, ni para que Miguel mismo lo hiciera. Estaba completamente rojo y nervioso. Entonces, ¿te gusta mi idea? Hiro solo asintió, sin levantar la cabeza. Aún se ocultaba en el pecho del hombre.
Muy buenas noches. Marco estaba en el pequeño escenario del bar, con una banda ya lista detrás de él. Un banco de madera vieja a su lado izquierdo, donde estaban una bandeja con una botella de tequila de la región, 2 caballitos y unos limones y sal. Hace tantos años que no estaba en estos alrededores. Hace tanto tiempo creo que aún tenía 14 años, la última vez que estuvo aquí, en este escenario. Hace como 20 años que junto con mi hermano mayor. Señaló al hombre que abrazaba a un joven con inspector. Se postró sobre la enamorada pareja. Miguel solo sonrió y Hiro quería ocultar el rostro lo más que pudiera. En verdad estaba sonrojado. Cantábamos en este lugar, aún recuerdo la primer canción y la última que cantamos juntos aquí, que casualmente fue la misma. Miguel sonrió recordando aquellos días. Era verdad, habían iniciado ahí cantando cuando tenían solo 10 años y los 14 meses antes de los 15 y de aquel horrible accidente habían estado ahí presentes. Y quisiera tal vez volviera a pasar. Marco se le quedó viendo a su hermano mayor. Este solo agachaba la mirada. El hombre sintió una pequeña punzada en el pecho justo en el corazón. Le había dolido bastante la reacción de Miguel, pero ya lo tenía esperado. Su hermano le había dicho que solo una vez cantaría. Y una vez, ya una vez lo hizo. Y era todo. Ahora era algo que sabían bien que pasaría. A ver, San Juan, dale. El misionado asintió. Acordeón, guitarra y batería se escuchó por todo el lugar. Todos al compás de una melodía. Marco, con micrófono en mano, se paró al centro del escenario, con su típica sonrisa coqueta, aquella que usaba para conquistar a todo aquel objetivo que estuviera en mente. ¡Ahí te voy, chiquita! Una risita en sus labios y una mirada descarada. Hiro volteó a ver a su novio. Esa mirada de súplica. Aunque bueno, el hombre le había dicho que sí cantaría, que cantaría una vez más, junto a su hermano menor. Lo bueno con lo malo es la verdad y que nunca he sabido apreciar lo que me dan, que tú buscas alguien que sea fiel y yo no soy de una sola mujer. Marco siempre se ría al cantar. Está en algún escenario desde que se había convertido en un hombre, porque bueno, él no era de una sola persona, él era un alma libre, que solo le gustaba amar y ser amado. Respiró profundamente para continuar con la canción. El micrófono, otra vez, a la altura de la boca, está abierta para cantar la siguiente estrofa. Pero no esperó que aquel hombre que había agachado la cabeza, que abrazaba a su novio celosamente, que había dejado de cantar hace tiempo, ahora estaba ahí frente a todos. Pues no eres la primera que se va. Hace tiempo soy amigo de la soledad. Mis mujeres me han querido cambiar, pero nunca lo van a lograr. Marco solo se quedó mirando a su hermano mayor, quien cantaba con tanto sentimiento en sus palabras. Era el mismo sentimiento que aquella primera vez que lo escucharon cantar en ese lugar. Muchos de los presentes conocían la historia de por qué el hombre
había dejado su pasión y escucharlo era todo un honor. Hiro había levantado la mirada. No podía dejar de mirarlo. Escuchaba la canción, la letra. No sabía si sentir un poco de dolor por lo que cantaba o sentir esa emoción de volver a escuchar esa hermosa voz. Se fue por la segunda. Escucharlo era un deleite para sus oídos. Al escuchar cómo terminó Miguel, Marco levantó su micrófono. Seguía el coro, el que compartían. Coyote porque nadie me ha domado. Será el coyote porque nadie me ha domado. Me duermo entre las flores cuando me siento cansado. Ambos hermanos demostraban esa armonía, cómo sus voces se funcionaban para dar un sentimiento que erizaba la piel. Me persigue para tenerme encerrado. Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado. Miguel cantaba, siempre había sido libre. Nunca nadie lo había controlado, ni sus antiguas relaciones, que solo duraron una sola noche. Solo Hiro lo había capturado con su amor y ternura. El coyote porque vivo solitario, cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando. Miguel tantas noches le cantó a una esperanza, a solas, un tarareo. De sus labios salía una melodía que le dedicaba a la luna, pidiendo que algo en su vida lo llenara, aunque era todo en silencio, y para él mismo era algo que pasaba. En el coyote que vive en los escenarios, y aunque me vean sonriente de dolor estoy aullando. Marco estaba animado, feliz sabiendo que su hermano cantaba nuevamente entre todos. Aunque no estaba en el escenario a su lado, estaba ahí presente acompañándolo, una canción que describía a los gemelos varios meses atrás, antes de la llegada del joven a sus vidas. Sondeó más por ello, sabía que su hermano por fin era feliz, y esa hermosa sonrisa en su rostro lo decía todo. Esa sonrisa que mostraba cada que hablaba del joven, o solo con escuchar su nombre. Por fin su hermano era feliz, y él aún buscaba realmente sentirse lleno. Por fin podía buscar a quien lo llenara, a quien lo hiciera sentir vivo. Una misión había cumplido al haber aparecido el joven. Ahora era su misión encontrar su propia felicidad. Tomó la botella de tequila sirviendo un trago, uno que tomó de un solo golpe, sintiendo el agua ardiente quemarle la garganta. Era un gusto que disfrutaba tener. ¿Y para qué me queda, chiquita? Yo sí soy lo más fácil que la tabla del 2. Desde hace momentos Marco, en una mesa, había visto a alguien que había logrado capturar su mirada. Una sonrisa y una mirada seductora le dedicó. No había negado. Esa persona estaba ahí sentada, de cabello oscuro, corto y tez blanca. Sería su próxima conquista. El hombre le regresó la sonrisa. Eso animó mucho al moreno. Esta noche no estaría para nada solo. Kyle, al ver aquel espectáculo y esa mirada, una idea en su mente había llegado. Un plan que se le serviría a la perfección. Se quería destruir a quien tenía a su novio entre sus brazos. Tenía que llegarle de una forma un poco diferente a una directa. Tenía que usar lo que tenía al frente. El vaso de cristal roto ya lo había retirado. Ahora tenía uno nuevo, uno con un trago algo profundado y no tan quemante como los que todos tomaban. Alzó su vaso al escuchar aquella frase que sospechaba que no era parte de la canción. Bien, su plan se pondría en marcha. La canción había acabado. Los hermanos se abrazaban
volver a cantar juntos. Era algo que Marco había pedido hace mucho tiempo. Y por fin lo estaba cumpliendo y estaba feliz. Más que feliz, lo había logrado y cumplido en el mismo lugar donde iniciaron. Gracias, Miguel. Hermano, no debes agradecerme nada. Miguel lo abrazó. Hiro solo miraba la adorable escena entre ambos hermanos, decorando como propio hermano mayor. Siempre estaba ahí para apoyarlo, para cumplir sus metas. Si eso lo hacía pensar en que debía decirle a Tarashi todo pronto. Necesitaba a su familia y el apoyo de ellos, si es que quería que esa promesa se cumpliera. Una promesa donde él y Miguel pudieran vivir juntos en un pequeño hogar, olvidando todo y dejando todo de lado. Bueno, hermano, vi que andabas de coqueto por ahí y yo pues tengo aquí a alguien con quien quiero pasar la noche. Entiendo que quieren irse por ahí a romancear. Yo seguiré cantando. Miguel se rió. Sabía bien que su hermano menor iría a ver por ahí a alguien que le hiciera compañía en la noche. Lo que no esperaban era quién podía llegar a ser la compañía de Marco esa noche. Y no era alguien que quisieran saber que estaba en ese mismo lugar. Hiro solo vio cómo su cuñado se iba riéndose de la pareja. Él mejor ignoró eso y se acercó a su novio parándose frente a él, pidiendo sus manos en el pecho del moreno para lentamente irla subiendo y abrazarlo del cuello. ¿Así que nadie te ha domado? Miguel no pudo evitar reírse por el comentario de su novio. Con una sonrisa en la cara, se agachó un poco, acercándose a los labios del joven para depositar un tierno beso. Eso era antes, amor. Entonces ya tienes dueño. Sí, la verdad que sí. Hiro sonrió por ello, porque sentía que el corazón de Miguel solo era de él y no estaba para nada equivocado. Para el moreno, el joven era todo su mundo, su vida y su razón de ser. Sí, ¿y cómo es? Miguel se rió un poco. Hiro no solía mostrar esa clase de celos. Pues es más bajito que yo, tiene una hermosa carita, unas manos delicadas que me encanta tomar cuando estamos solos, unos labios finos pero besables que no me canso de probar. Lo tomó de la cintura, pegándolo a su cuerpo, escuchando la leve melodía que comenzaba a tocar, escuchando a su hermano cantarla con tanto amor en sus palabras. ¿Qué más? ¿Acaso estás celoso? Solo quiero saber más. Miguel sondeó. Era irónico que el joven estuviera celoso de él mismo, pero era bastante adorable, a decir verdad. Pues tiene una hermosa sonrisa, pero hay algo más en el que me vuelve completamente loco. ¿Quieres saberlo? Hiro sonrió asintiendo. Su cuerpo. ¿Su cuerpo? Sí, es delgado, delicado, perfecto para mí. Hiro sentía la piel como se le erizaba. Las manos de Miguel pasaban con mucho cuidado por su espalda, provocándole sensaciones que lo hacía temblar y las piernas doblarse, aunque debía sostenerse porque comenzaba a moverse al compás lento de la canción que se escuchaba. Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo, ser aliado de las largas horas y el tiempo, para poder detenerme a cada segundo y tener la dicha de seguir recorriendo
desnudo y hacerte el amor. Hiro no se dio cuenta en qué momento su novio había comenzado con la canción, con la misma canción que su cuñado interpretaba para el público. Miguel, su Miguel, la cantaba solo para él. En tus bellos ojos he encontrado ese brillo, y en tus labios el sabor que tanto me gusta, en tu cuerpo la pasión que llevo encendida, y tu alma me provoca algo que me asusta, que me está trayendo y creo que es amor. Pasaba una mano por el cabello desordenado de Hiro, descubriendo esa última mirada abajo, esos cabellos rebeldes y esas gafas que lo hacían ver más adorables. Al igual que con sus ojos, pasaba una mano por sus labios finos, delineándolos con cuidado y amor. La mirada era como si de la figura más valiosa y costosa estuviera entre sus manos, y Hiro era lo más valioso y hermoso, estaba entre sus brazos. Encontraba la manera de hacerte extensos todos mis deseos y mis más bellos sueños. No sabía cómo decirte cosas hermosas, y por eso te lo digo en esta canción. Lentamente se acercaba a su esposo, acercando su rostro al oído de su novio. Esta última estrofa quería cantársela solo a él, susurrándosela, decirle todo lo que quería decirle, todo lo que su cuerpo sentía. Te amo, y espero que también tú sientas lo mismo, que necesites para vivir mis besos. Te amo y quiero proponerte una cosa. Si estás de acuerdo, quiero hacerte el amor. Ahora solo quedaban ellos dos, mirándose a los ojos. No les importaba nada ni nadie a su alrededor. La melodía del violín se escuchaba por todo el lugar. Una mirada que se dedicaban, un beso tierno por parte de Hiro, mostraba lo que sentían. No les importaba quién los viera, solo el hecho de que estar completamente juntos amándose. Una mirada inocente, pero llena de lujuria, fue lo único que ocuparon al separarse del beso, para entender lo que ambos querían, lo que ambos deseaban. Sin voltear atrás, sin pensar en más, ambos salieron del lugar, apresurados, ambos tomados de la mano, sin separarse, lograron salir del bar. Al estar afuera, no pudieron evitarlo más, unir sus labios en un beso apasionado, donde ambos caminaban chocando con todo lo que estaba a su paso, autos, personas casi cayendo, pero no les importaba si alguien los insultaba o se hacía un comentario homofóbico. Al ver cómo los dos hombres, sin importarles nada, se importaban sin medida frente a todos, pero al ver que uno de ellos se trataba de Miguel Rivera, todo cambiaba. Era verdad, ese hombre tenía tanto poder sobre todo que estaba ahí, pero nadie sabía cómo era posible que lo tuviera ni cómo lo había obtenido, pero sabían que estaban y debían respetarlo. El estacionamiento no era enorme, así que no dudaron en llegar, o mejor decir chocar, con la camioneta Bigfoot vieja de Miguel. Y a pesar de todo, el beso no se había roto en ningún momento. Solo en ese preciso momento lo hicieron. Miguel tenía que abrir el auto. Buscaba sus llaves en la bolsa trasera de su pantalón. Buscaba desesperado. Y más al comenzar a sentir cómo Hiro, quien no se había separado de él, comenzaba a besarle el cuello, a mover sus caderas, creando fricción en sus cuerpos.
Al escuchar cómo el seguro del auto sería gracias a las llaves, sonrió de felicidad. Veo que alguien está un poco desesperado. ¡Cállate! Y era verdad, Hiro se encargaba de deshacerse de la camisa de Miguel antes de entrar al auto, porque sabía que sería mucho más complicado. No fue tan fácil como muchos pensaban, pero ahí estaban los dos, Miguel sentado y Hiro sobre su regazo. El beso era apasionado. No había inocencia, como las veces anteriores. No había pudor, no era casto. Solo estaba lleno de pasión. Ambos estaban dentro. La única luz que los iluminaba era de la luna, así que todo era oscuridad, pero habían aprendido bien cómo era el cuerpo de ambos, como para saber dónde quitar y qué hacer. Las caderas de Hiro se movían en un vaivén, provocando una afección que Miguel disfrutaba demasiado, pero la prefería sentir al estar completamente dentro de su novio. Así que la ropa rápidamente comenzaba a desaparecer, camisas, cinturones, las gafas de Hiro, todo aquello que les estorbaba. Era complicado, el lugar era demasiado pequeño, pero al estar ambos sin ninguna prenda que les estorbara, el tamaño era más que perfecto para estar lo más juntos posible, para entregarse nuevamente. Esto se volvió adicto para ellos. Esto se volvía como una droga para poder vivir. A cada momento que estaban solos, solo querían sentirse amarse, entregándose por completo, sin importar si era noche y día, sin importar en qué lugar estaban, como ahora en el escenario de un viejo bar público. Pero el mundo alrededor de ellos había desaparecido. El mundo alrededor de ellos no existía, ni las personas que podían pasar. No les importaba. Solo el amarse, el besarse, el unir sus cuerpos. Así como lo estaban haciendo, empeñando las ventanas del Big Bird, con la respiración entrecortada y agitada que tenían, cubriendo lo que hacían. Mas no sabían bien que había alguien ahí, alguien entre algunos edificios, alguien que había salido entre de ellos al verlo retirarse, alguien con furia, con la mirada. Los miraba detenidamente, alguien que solo quería cobrar venganza. Los observaba. Kyle los había visto desde que salieron, y aunque Ernesto le había dicho que no fuera, no le importó sus palabras, y salió, encontrándose con la pareja dentro de ese auto viejo, encontrándose viendo a un dulce angelito siendo devorado por el maldito coyote. Sentía cómo la sangre le hirvía, cómo quería ir hasta el auto, abrir la puerta, bajar a Hiro a la fuerza, arrastrarlo por el suelo, llevárselo de ahí y matar al maldito que tenía las manos encima del joven. Solo quería hacer eso, con la mirada llena de ira, siendo cegado por el enojo. Dio un paso, pero solo uno, siendo detenido por una mano que lo tomaba del hombro. Y luego niegan que lo han hecho. Kyle, al escuchar la voz, volteó al ver al dueño. Sus ojos se abrieron lo más que pudo. Era el mismo rostro. Traía que estaba alucinado, pero recordó era el hermano gemelo, el que se había quedado dentro cantando: comen pan frente a los pobres. Sí. Su respuesta había sido seca y cortante. No quería hablar mucho, y aparte su ira lo estaba controlando. Marco Rivera. Y le volvió a ver que el hombre le extendía la mano, presentándose ante él, con una sonrisa pícara y una mirada seductora. Aún tenía ganas de ir hasta el lugar y acabarlos, pero había en este momento
decorado su plan, algo que le dolía mucho, más al hombre aquel. Kyle Smith, un placer, respondió con la misma mirada y sonrisa, la misma actitud altanera y coqueta del hombre que ahora le tomaba la mano al saludarse. Bueno, Kyle, te invito a una copa, porque creo que esos dos no terminarán pronto y no tengo cómo irme de aquí. Marco no dudó en tomarle la mano. Kyle solo miró la acción y le sonrió por ello. Bueno, al parecer, aunque su noche era de lo peor, tal vez tendría algo de diversión después de todo. Porque si no era con su angelito, tal vez sería con alguien más, como siempre lo había sido. ¿Sabes algo? Para esos dos me ha dado una idea. Marco se sorprendió un poco, pero no se negó. Solo caminó jalándolo. Entonces hemos pensado lo mismo. Continuará.